Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra del Señor en esta sección que yo he llamado Desde mi cántaro, ¿verdad? Quiero que leamos y hablemos del tema de la esterilidad a la vida. En esta Semana de la Mujer estamos exaltando a diversas mujeres en la historia de la vida secular, de la vida histórica de nuestro pueblo, de la Biblia, de nuestras congregaciones. Pero tenemos que recordar también que hay unas mujeres que son tan valiosas como aquellas que no han podido engendrar hijos. La Biblia dice en el Salmo 113, verso 9, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿A qué se refiere este texto en particular? ¿Qué es la esterilidad? La esterilidad es un estado de sequedad que no produce fruto y no produce vida. Lo contrario a la esterilidad es la fertilidad, lo que da abundancia, lo que da vida. Permítanme hablarles sobre mujeres de la Biblia que en medio de un ambiente de esterilidad física, material y espiritual, de tristeza y de quebranto, fueron usadas para hacer producir vida en las circunstancias más adversas. Comenzamos en Egipto, donde el pueblo de Israel estaba en esclavitud. La esclavitud es un ambiente de opresión, maltrato físico y de arduo trabajo. Sin embargo, a pesar de las dificultades que esto pudiera traer en las familias del pueblo de Dios, la Biblia dice que comenzaron a multiplicarse y a crecer en gran número, como dice Éxodo 1:7. Faraón, al darse cuenta de cómo había crecido este pueblo, da una orden a las parteras de Israel. Cuando nacieran estos niños hebreos fueran asesinados, fueran matados. Pero aquellas dos siervas que se llamaban Cifra y Fuá tuvieron temor de Dios y, a pesar de las órdenes del faraón, retaron esa ley y preservaron la vida de los niños. Quiero que leamos Éxodo capítulo 1 en la palabra del Señor. Amén. Estoy utilizando la versión Reina Valera del 1960, dice Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. En el ambiente de esterilidad física, de angustia y desesperanza, dos mujeres pensaban que había que permitir que nacieran estos hijos, aunque sus vidas corrieran peligro de muerte. Es allí donde Jocabed, la madre de Moisés, y María, la hermana de Moisés, se enfrentan a este ambiente de hostilidad que les tenía Faraón y dijeron: este niño va a vivir y va a traer vida. Lo dejaron libre sobre las aguas y Dios movió el corazón de la hija de Faraón para que del río rescatara a aquel niño que años más tarde sería el libertador de su pueblo. Después de 400 años de esclavitud, la visión de estas mujeres trajo consigo la promesa y la esperanza de la redención. Amén. Tenemos otro ejemplo en la palabra del Señor, es el ejemplo de Ana, una historia muy conocida. Ana es la mujer del Cana, ella era estéril. Era una vergüenza en Israel ser estéril. Ella lloraba en su casa y no comía porque pues no podía darle hijos a su esposo. Pero esta mujer un día salió de su casa y se fue al templo a pedirle a Dios que le permitiera tener un hijo. Estaba cansada de que se burlaran de ella, su rival, su contrincante, porque su esposo tenía otra esposa. Estaba cansada porque la que tenía hijos la avergonzaba. Ella oraba con amargura en su alma y lloraba abundantemente. En 1 Samuel 1:10 dice la palabra que ella lloró con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, porque lo pidió varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Parecía una loca, parecía una borracha. El sumo sacerdote le pareció que Ana estaba fuera de control
porque en medio del dolor y de la angustia, hermano, uno derrama su alma delante de Dios. Elí vivía en un ambiente de esterilidad espiritual total, estaba seco, no tenía unción y no se da cuenta de que aquella mujer que gritaba para pedirle un milagro a Dios estaba en una grande angustia. Ella sabía que Dios podía darle a su vientre seco vida, y cuando él la trató como una borracha, ella exclamó diciendo que había derramado su alma delante de Jehová. Finalmente el hombre entendió aquel pedido y le dijo que Jehová te conceda lo que has pedido. Dios escuchó la oración de Ana y no estuvo más triste. Dice que cuando ella dejó en el altar todo su dolor y toda su tristeza, no estuvo más triste. Dice el verso 18 de Primera de Samuel capítulo 1. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Se olvidó de la depresión, se olvidó de la tristeza, dejó toda su angustia en las manos del Señor y Dios produjo el milagro de que ella pudiera dar a luz a quien fuera después el sumo sacerdote Samuel y juez de Israel. Amén. Débora, la profetisa, mujer de Lapidot y juez de Israel, en Primera de Samuel 1:4, ¿verdad? En Jueces está esta historia. Juzgaba en medio de un pueblo oprimido por sus enemigos por 20 años. No se producía victoria. Pero en medio de la falta de victoria y de la opresión en que estaba el pueblo, ella estaba bajo la palmera. Y la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. Amén. Gloria al Señor. Los 900 carros de Císara no daban mucha esperanza, pero se levantó la mujer, la esposa, la madre, la profetisa, la juez, y llamó a Barak: hasta que yo, Débora, me levanté. Se va a acabar el abuso, se va a acabar la vergüenza, ¿verdad? Como diríamos acá en Puerto Rico. Y llamó a Barak para que saliera a la batalla. Pero Barak no entendía el propósito de Dios. Estaba estéril, no creía en la victoria. Decía: nosotros no vamos a vencer a Císara con sus carros. Pero Débora le dice: yo voy a ir contigo a la batalla, porque Barak no quería ir. Él le dijo a Débora: si no vas conmigo, yo no voy a la batalla. Y esta mujer no tuvo miedo porque se trataba de defender a su pueblo. Aquella mujer poderosa le dice a Barak: yo iré contigo, pero la victoria no será tuya, sino de una mujer. Si te quieres quedar seco, quédate, pero yo voy a parir la victoria. Yo voy a trabajar para la victoria. Yo voy a producir bendición. Yo voy a quitar el yugo opresor del pueblo con la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Yo voy a quitarle al diablo lo que me ha robado. Se acabó la opresión, porque la victoria nos da vida, hermano. Qué bueno es cuando una mujer no le tiene miedo al enemigo y pelea por sus hijos con la oración. Y va al frente de batalla, no con armas carnales, no con espadas, no con pistolas, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Aprovecho este momento para decirte que si Dios ha permitido que tus hijos estén en tu casa, es para que tú, como mujer de Dios, le des herramientas en las manos a esos muchachos para que sepan defenderse de todas las influencias satánicas que están llegando a este mundo. Nosotros no vamos a poder detener el avance del enemigo, pero la iglesia tiene un poder, tiene el poder de la oración. Tenemos madres, tenemos mujeres poderosas en la palabra de Dios que pueden adiestrar a sus muchachos y educarlos en la palabra del Señor. Cosa que cuando salgan del encierro en que han estado en las casas, puedan defender la palabra de Dios y puedan tener postura ante las acechanzas del enemigo. Para este tiempo es que Dios nos ha llamado, amada dama. Para este tiempo es que Dios nos ha llamado, amada mujer, para que tengamos a nuestros pollitos en la casa, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hijos. Y mira, les sembremos palabra de Dios. Que no sean niños estériles, que tengan pensamiento crítico, que tengan defensa del evangelio, que tengan defensa de valores, que sepan realmente
qué es lo que enseña la palabra de Dios. Así que en vez de estar quejándonos y estar pendiente a las leyes y a las cosas que sí tenemos que defender nuestros derechos, amado hermano, no estoy diciendo que no los defendamos. Has tenido la oportunidad en tu hogar de enseñarle a tus hijos la palabra del Señor. Si no lo has hecho, has perdido el tiempo. Aprovecha este tiempo antes que se reabran totalmente todas las escuelas para decirles lo que dice la palabra del Señor. Amén. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Esto no lo resuelve ningún partido político. Ningún político va a detener esta ola de iniquidad, pero la oración de una iglesia poderosa, la oración de una mujer que se levanta como Débora y coge las armas de batalla y se monta y va a la guerra, esas son nuestras almas espirituales. Amén. Tenemos otra mujer, tenemos a Ruth, la extranjera moabita. A mí me encanta la historia de Ruth. Venía a Israel rodeada por la muerte. Su suegra le había dicho que se quedara en Moab porque Noemí, huyendo de la sequía y del hambre que había en Belén, se fue para los campos de Moab. Allá se murió el esposo y se murieron sus hijos. Estaba en desgracia. No tenía esperanza. Ya no podía parir. Le dice a Ruth y a Orfa, váyanse porque yo no voy a poder dar más hijos. Estoy ya seca, estoy amargada. Pero Ruth conoció al Dios de Israel y le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella no iba a volver a sus dioses ni a su esterilidad espiritual. Se convirtió al Dios de Israel. Qué lindo. Ella caminó con fe para apoyar a su suegra y no dejarla desamparada en medio de su viudez y de su vejez, hermano. Un tema bien pertinente en este tiempo, amado, en donde nuestros ancianos necesitan el cuidado de mujeres que puedan atender y ser cuidadoras para estos ancianos en sus hogares. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Iban para la casa del pan, decidieron volver a Belén y en la casa del pan había vida. El pan es alimento y el pan nuestro de cada día, además del alimento físico, es la palabra de Dios. Cuando nosotros comemos diariamente de la palabra del Señor, el Señor nos bendice en medio de nuestras necesidades. Aleluya. Gloria al Señor. Noemí pidió que la llamaran Mara, que significa amargada, estaba amargada. Es en ese ambiente de esterilidad y mortandad que Noemí lleva encima que aquella joven es recibida en Israel, es redimida por Boz, que era un pariente casi lejano de ellos, pero Noemí tuvo la esperanza de que esta muchacha llegara y consiguiera un hombre que las pudiera sustentar en su vejez, en su viudez, porque Ruth era viuda también, amado, y necesitaban el sustento de un varón en el hogar, porque en aquel entonces las mujeres no podían trabajar como los hombres. Pero Ruth va al campo, va a cegar también en medio del campo y es vista por Booz. Desde aquel instante la vida resurge en esperanza porque Dios le da un hijo, la Ruth, luego de casarse con Booz, porque Booz la redime y ese hijo sería el abuelo del rey David. Viene a formar parte de la línea mesiánica del linaje escogido de la tribu de Judá. Qué lindo. La que vivía alejada de Dios en Moab, en una tierra pagana, recibe la bendición de Dios y entra a ser parte de la genealogía del Salvador Jesucristo, quien viene a nacer en aquella ciudad que había sido estéril, porque casualmente, aunque en Dios no hay casualidades, Cristo nace en la ciudad de Belén, en donde Ruth llevó su fe y la hizo crecer para la gloria del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos otra mujer, Elizabeth, la esposa de Zacarías. Esta era estéril, pues nunca había tenido hijos. Estaba vieja, la Biblia dice que estaba vieja, dice que ambos eran de edad avanzada. Parecía imposible, pero en Lucas 1:37 dice que nada es imposible para Dios. Ella recibe la visitación de Dios en un ambiente espiritual en el cual no se manifestaba Dios. Y Zacarías entra en el templo y recibe la palabra de Jehová. Hacían 400 años
que no había visitación del Espíritu en Israel, no venían ángeles, no había profetas, no había manifestación del Espíritu. Pero llega el Nuevo Testamento y llega este hombre, gloria al Señor, y recibe la visita del ángel que le dice, gloria al nombre del Señor, que va a tener un hijo, amado hermano. Imagínese, la noticia fue tan impactante y tan poderosa que Zacarías de momento no creyó y quedó mudo hasta que nació su hijo. Estos dos varones, Zacarías y Elizabeth, habían sido justos delante de Dios e irreprensibles. Eran personas en las cuales no había falta, pero ella no había podido tener hijos. Cuando aquel ángel le dice que va a tener un hijo y que va a ser un gran profeta que prepararía el camino del Señor y va a ser la preevangelización de Cristo, amén, Zacarías dudó porque el ambiente de silencio había durado 400 años. Años sin palabra profética, como les dije antes, ni visión de Dios, pero llegó el tiempo de producir esperanza. La vida de Dios se manifestaba en una mujer de avanzada edad y por haber dudado Dios lo dejó mudo para que creyese. Elizabeth queda embarazada y por 5 meses estuvo cuidándose porque el Señor había quitado su afrenta. Se acabó la esterilidad, se había acabado el silencio de Dios porque Dios se estaba manifestando enviando a sus ángeles. Mientras Elizabeth esperaba el alumbramiento, recibe la visita de la Virgen María, ¿verdad? La joven Virgen de Belén recibió el mismo correo celestial, el mismo correo electrónico. Vas a tener un hijo. El Espíritu Santo hará sombra sobre ti, vas a tener hijo. ¿Cómo? Si yo no he conocido varón. No te preocupes, para Dios no hay nada imposible. Gabriel andaba llevando buenas noticias en Israel en estos capítulos tan hermosos de Lucas, del comienzo del ministerio de Cristo, ¿verdad? María va a ser visitada por el Espíritu, fue visitada por el Espíritu Santo y concibió al Hijo de Dios. Amén. Israel estaba estéril porque no había voz de Dios. Ahora en la esterilidad espiritual brotan frutos de esperanza. Los corazones estériles de Dios recibirían un niño que traería salvación porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Llegaba la esperanza de Israel y de la humanidad. Cuando aquellas dos mujeres se encuentran, aquellos vientres saltan y Elizabeth recibe el Espíritu Santo. Aleluya. Esto es lo que hace el Espíritu, producir vida en medio de la mortandad. Ella bendice a María y le dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor en Lucas 1:45. Ya no habría silencio en Israel porque venía el dador de la vida. En ese ambiente de fiesta nace un salvador de una joven mujer que creyó la palabra de Dios. Es en ese escenario glorioso que hay una mujer en el templo esperando la promesa del Mesías. Y cuando José y María suben al templo, allí estaban los que esperaba que viniera el Salvador, Simón y Ana, dos ancianos. Ana fue una mujer que se quedó viuda desde su juventud y nunca más se volvió a casar, hermano, y le dedicó toda su vida al Señor. Así que ella no tuvo hijos, pero estuvo en el templo esperando el cumplimiento de la promesa de la llegada de el Mesías. Gloria al Señor. Vino al templo Zacarías, movido por el Espíritu Santo, vino al templo, gloria al nombre del Señor, y lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Y Ana, profetisa, hija de Fanuel, que llevaba más de 80 años en el templo, orando y ayunando, esperando ver la vida en medio del silencio, ve la promesa cumplida de parte de Dios. Le da gracias a Dios por la redención de Israel, porque había llegado el tan esperado Mesías, aquel niño hermoso que entró por aquel templo e iluminó a aquellos dos ancianos con el cumplimiento de la promesa de la llegada del Señor. Aleluya. Ana, dice Lucas 2:38,
presentándose en la misma hora, porque el Espíritu los movió al templo, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, una anciana profetizando y hablando la palabra de Dios, que aunque nunca tuvo hijos, fue una mujer espiritual, una mujer que estuvo orando y pidiendo que llegara el Redentor de Israel. Qué hermoso, amado hermano, amada hermana. No sé cuál ha sido tu situación como madre o mujer, pero hay un Dios que da vida. Hay un Dios que habla. Quizás físicamente nunca pudiste tener hijos, pero bienaventurada aquella que ha sido llamada madre en medio de la esterilidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bienaventurada aquella que ha sido tía, que ha sido sobrina, que ha sido misionera, que ha sido ministro del Evangelio, pastora, que quizá no tuvo hijos físicos, pero cuántos hijos espirituales has parido para el Señor. ¿Ah? ¿Cuántos hijos espirituales has traído a la casa del Señor? ¿Cuántas mujeres han sido maestras de escuela bíblica y están ahí sembrando la palabra de Dios en medio de sus congregaciones y de sus comunidades? Necesitamos esas mujeres que amen a los niños, los traigan a la casa de Dios, los amen y los eduquen en el conocimiento de Dios. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. No te sientas triste porque no hayas podido tener un hijo. Es normal, claro, que te sientas, ¿verdad? Y pienses, Señor, ¿por qué nunca me diste un hijo? ¿Por qué no pude tener esa oportunidad? Amén, gloria al nombre del Señor. Pero Dios te ha bendecido en otras áreas y has podido bendecir a otros y has podido dar gracias y gloria al Señor por lo que ha hecho en tu vida. Dios transforma el desierto. Dios transforma el sequedal en estanque de agua. Gloria al nombre del Señor. Quizá usted lleva tiempo orando por sus hijos, por su familia. No ves la respuesta de Dios, aleluya, pero Dios se mueve todavía para cambiar el campo estéril en lugar de bendición. Tenemos que orar a Dios para que cuando retomemos de nuevo de lleno el formato de iglesia, nuestras iglesias reciban almas que se conviertan al Señor y podamos dar vida a aquellos que no la tienen. Gloria al nombre del Señor. Las mujeres de la iglesia todavía engendran hijos espirituales. Aunque veamos sequedad espiritual, que el terreno está duro y árido, levántate, sierva de Dios, y recibe vida para seguir adelante. No te sientas triste por aquel que no quiere escuchar el mensaje. No te sientas triste o pienses que lo que estás haciendo es en vano. La palabra de Dios corre y es glorificada y va y produce el fruto para lo cual ha sido enviada. Así que alégrate, gózate, pide a Dios que nos dé vida, que en medio de esta situación se vaya toda enfermedad y que esta pandemia finalice para que podamos dar gloria y honra al Señor, pero sigamos produciendo vida en nuestros hogares, sigamos educando, enseñando a nuestras familias la poderosa palabra del Señor. Que Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor, amada hermana y amado hermano, que apoyas a las mujeres y que las amas. Sigue apoyando el ministerio de la mujer para que podamos seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho.